bendiga, le doy la más cordial bienvenida a nuestro estudio dominical, el cual comenzamos a través de esta plataforma el domingo pasado y espero con la ayuda de Dios continuar en los domingos subsiguientes para poder ir considerando algunos aspectos que son relevantes en relación a la experiencia de la vida cristiana. La fe en Cristo Jesús es mucho más que una teoría, claramente, tiene que ver con una transformación, tiene que ver con una demostración práctica, en el cual muchas veces nosotros, como seres humanos, frágiles, limitados, nos sentimos un tanto frustrados, sobre todo cuando empezamos a ver en la Escritura esa cantidad de características que debe reflejar la vida cristiana, lo cual estuvimos viendo la vez anterior, que debemos andar como Cristo anduvo, que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos dar gracias en todo. Bueno, son cosas que claramente escapan a nuestras posibilidades naturales, podríamos decirlo de esa manera. En el fondo nos encontramos con una imposibilidad. ¿Cómo podría yo vivir la vida cristiana? Bueno, el apóstol Pablo, él también plantea este mismo dilema allí en Romanos capítulo 7 y dice, bueno, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentra que vivir esta vida es prácticamente un imposible. Muchas veces cuando se nos predica, se nos dice, bueno, el cristiano tiene que ser esto, tiene que amar a este, tiene que cumplir con esto, tiene que vivir mediante este estándar de vida. Y todos dicen amén, así es como tiene que ser. Pero en el fondo del corazón está la gran pregunta, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que esto sea una realidad, para que se transforme en algo efectivo en mi vida? Bueno, el propósito de este estudio es poder considerar este aspecto y ya en el estudio pasado planteamos un aspecto que es bien interesante y es que la vida cristiana no es una imitación, sino que es una participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una forma de decir voy a tratar de replicar lo que hizo Cristo o voy a procurar replicar lo que hace mi hermano que es mucho más maduro en cuanto a la fe que yo. No podemos. Quizás podríamos lograrlo en cierta medida, pero nos vamos a encontrar con ese amargo vacío de no estar viviendo o experimentando sólidamente lo que la Escritura nos dice que tenemos que experimentar. Pablo descubrió que la única manera de cumplir esto es abandonándonos, por usar un término, abandonándonos en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios. Es perdiéndonos nosotros como personas de acuerdo a nuestras posibilidades naturales para poder encontrar que en Cristo sí tenemos la posibilidad de cambio, de transformación, porque ciertamente la vida cristiana habla de eso, de una nueva vida, de una nueva creación. Y hoy quiero invitarles a avanzar un poquito para que comprendamos este tema de la participación en Cristo, lo que implica claramente una identificación maravillosa del creyente con su Señor y Salvador. Bueno, según Pablo, los verdaderos creyentes y Cristo conforman una unidad, son prácticamente una sola cosa, los creyentes constituyen el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Muchos cristianos no logran dimensionar claramente qué significa esto de vivir en unidad con Cristo. Son aspectos que tenemos que también considerar para que podamos de una u otra manera irlo poniendo en nuestra razón, en nuestro conocimiento, de tal manera que podamos tener una dirección. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder entender este misterio, porque claramente eso es un misterio bendito, y poder comprender en qué consiste nuestra unidad con Cristo.
Este es el único manantial, por decirlo de alguna manera, que puede apagar nuestra sed. No hay otro camino para lograr el cumplimiento de nuestras aspiraciones más profundas como cristianos. Entonces, debemos tener en mente que el oficio del Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, es injertar al creyente en Cristo. Así como el jardinero llega e injerta la rama de un árbol dentro del cuerpo principal, del tronco principal, así es como lo hace el Espíritu Santo. Nos toma y nos injerta a ese tronco principal que es Jesús. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo también escribe sobre este proceso en su carta a los Romanos capítulo 11, donde habla de esta separación de Israel, de la raíz que es Cristo, y del injerto de los gentiles, es decir, de los no judíos, para participar también de esta raíz. Y en esto, estimados hermanos y amigos, consiste la verdadera conversión. Si una persona dice que es creyente, pero no está injertada en Cristo, esa creencia, ese cristianismo carece de validez, no tiene autenticidad. Por lo tanto, debe haber un nuevo nacimiento. Debe haber un nuevo nacimiento. No implica, como decía anteriormente, simplemente que yo empiezo a imitar a Cristo o empiezo a imitar a los cristianos más avanzados, sino que tenemos que participar de la naturaleza de Cristo, como dice Romanos capítulo 8, verso 17. El Espíritu Santo nos convenció de nuestra condición de pecadores. Cuando recibimos el mensaje, también recibimos con él esa necesidad que teníamos como pecadores de reconciliación, de reconciliarnos con Dios. Él creó, el Espíritu Santo en ese momento, una profunda antipatía hacia y un ardiente deseo de ser libres del dominio del pecado. Luego el Espíritu Santo continúa su obra. Ya nos ha mostrado la fealdad del pecado y luego nos revela a Cristo Jesús como la divina solución. Nos habla acerca del sacrificio meritorio de Cristo en la cruz. Él llevó sobre sí nuestros pecados, como dice Juan capítulo 16. Y es el Espíritu Santo también quien nos toma y nos une a la persona de Cristo, arraigando nuestras vidas a su vida, a la vida de Jesucristo, y nos hace crecer en quien es la cabeza del cuerpo, que es Cristo Jesús. El conocido pasaje de Romanos capítulo 3, verso 16, tiene un significado bastante distinto a los que algunos le dan normalmente. No habla simplemente de aquel que cree en Cristo de un modo teórico o de un modo meramente racional, sino que la voz expresa la idea de que aquel que cree dentro de Cristo, aquel que cree dentro de Cristo, tendrá vida eterna. El Espíritu Santo es el gran agente transformador que nos une a la persona de Cristo Jesús. El Espíritu Santo actúa en conjunción con nuestro propio espíritu, llevándonos a creer, a recibir la vida eterna. Y como dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto es unidad espiritual. Es algo extraordinario, ciertamente. Ahora bien, cuando hemos sido injertados a este tronco, a esta vid, que es Cristo Jesús, bueno, también necesitamos podas para poder avanzar, para poder crecer, poder madurar. De lo contrario, nunca moriríamos a la vida natural.
¿Cómo hemos de vivir esta vida extraordinaria, sobrenatural que Dios nos ofrece? Mire lo que dice Pablo allí en Romanos 6:5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La rama que contrariamente a la naturaleza es injertada dentro de un árbol de otra especie, por decirlo de alguna forma, debe morir a esa vieja vida que llevaba. Debe canalizar su raíz dentro del nuevo tronco. Por lo tanto, recibe una nueva vida, una nueva naturaleza. Al ser asimilada por el nuevo árbol, las viejas características de esa ramita que fue injertada muy pronto comienzan a desaparecer, produciéndose una total fusión de ambos. Un estudio de las biografías cristianas revela que los connotados cristianos de la historia, los más eminentes santos de la iglesia, podríamos decir, experimentaron esto, salvo muy pocas excepciones, lo que algunos han denominado una segunda obra de gracia. Una segunda obra de gracia. La primera sería que pudimos creer en Cristo Jesús. Pero la segunda obra es que hoy, mientras transitamos la vida, podemos reposar en la fe. O podemos echar raíces en ese bendito tronco que es Cristo Jesús. Podemos hablar de santificación en este punto. No hay razón ni bíblica ni de ninguna clase para que los cristianos no puedan pasar a este nivel inmediatamente después de haber creído en Cristo Jesús, de haberse convertido a Cristo. Desgraciadamente hay muchos que vagan algunos años por el desierto, como que trepidan, vacilan, ¿no? No obstante, la perspectiva de entrar a la tierra que fluye leche y miel, el cielo eterno, está allí siempre adelante, aguardándonos, por decirlo así. El Espíritu Santo reiteradamente le está señalando a la persona, al cristiano, las funestas consecuencias de vivir en el yo, de vivir en enemistad con Cristo, y entonces ofrece su poder para frenar todo aquello y para poder vivir la vida nueva que Cristo ofrece. También el Espíritu Santo viene y le revela al creyente la vergüenza de una falsa piedad, de una falsa vida cristiana, la burla de una devoción superficial a Cristo. Se da cuenta que está crucificando nuevamente a Cristo mediante su concupiscencia, su incontinencia, su deseo por las cosas del mundo y su pasión por el yo. También se da cuenta que aunque ha sido arraigado dentro de Cristo, se ha ido moviendo de su posición. Empieza a entender lo que significa Romanos 7 y este grito desesperado de Pablo cuando exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando llegamos a este punto, esto marca una crisis. Es la hora de una nueva revelación de la eficacia y del alcance de la obra redentora de Cristo. Los ojos del creyente son abiertos al significado de los aspectos más profundos de la cruz de Cristo. El Espíritu Santo viene y abre nuestros ojos, ¿verdad? Para que podamos entender con claridad y ver con claridad hacia dónde debemos ser guiados. La cruz, estimados oyentes, no es solo sustitución. La cruz también es inclusión. Son dos aspectos importantes. El creyente debe entender estos dos aspectos en su vida. Cristo no solo murió por él, ¿ya? Sino que como pecador, él murió también potencialmente con Cristo en la cruz.
Si fallamos en firmar la sentencia de la muerte del yo, nuestra posición como creyentes se va a volver completamente intolerable. Viviremos en un auge de contradicciones. El creyente debe morir juntamente con Cristo al pecado o continuar crucificando a Cristo. Tiene esas opciones. O morimos con Cristo o crucificamos a Cristo. Pues la mente carnal, como dice Romanos 8:7, la mente natural es enemistad contra Dios. El Espíritu Santo no puede traernos una participación en la crucifixión, muerte del yo, sin nuestro consentimiento. Debe haber una deliberación y un consentimiento de nuestra parte. Debemos consentir en morir. La palabra del Señor dice que el alma que pecare morirá. Y nosotros, para cumplir esta palabra, debemos también morir juntamente con Cristo para ser salvos. Todo lo que la cruz trae consigo, el dolor, la vergüenza, la ignominia, la muerte, es la manera moral e infinitamente delicada que tiene Dios para traernos a morir por nuestra propia voluntad. Tenemos que tomar también una decisión importante al respecto. Ciertamente la cruz salva, pero no es algo mágico. La cruz no es un amuleto, no es simplemente que Cristo cargó mi pecado sobre ella y ahora yo tengo la libertad para hacer lo que se me venga en gana. Sin duda que Cristo tomó todo eso y lo llevó allí, en la cruz, en la ignominia de la cruz. Pero el propósito de la cruz, estimados, se extiende infinitamente más allá de eso. No es únicamente un acto jurídico, sino que es un acto de transformación. Debe afectar mi propia existencia la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es sustitutiva porque Dios claramente cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos de acuerdo con eso. Pero es algo más. Si no venimos a Cristo con un profundo deseo de ser liberados del yo, podríamos decir que el completo propósito de Dios en aquel evento tan indescriptible simplemente no lo hemos alcanzado. Pablo vio esto tan claramente cuando gimió como si hubiera recibido prácticamente una puñalada. El pensamiento de llamarse cristiano y seguir la vida conforme a la carne simplemente lo aterraba. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Quizás alguien diga, ¿y por qué no? Si ya fuimos liberados del infierno, ¿qué nos impide hacer cualquier cosa? Pero Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad de la muerte sustitutoria de Cristo, sin el contenido de Romanos 6 tocante a nuestra propia participación en la cruz y de nuestra unión con Cristo en su muerte al pecado, nos hace precipitar hacia una confusión que termina en error, en un tremendo error. Necesitamos, estimados, tener una nueva visión de la cruz. Asumir que ella vino a terminar con nuestra vieja creación. Traería una bendita revolución espiritual a la vida de la iglesia si tan solo entendiéramos esto. La vida cristiana no consiste en el esfuerzo humano de llegar a ser como Cristo, sino de morir juntamente con Él. En esto radica el verdadero poder del Evangelio. Quiero dejarle algunas preguntas. Primero, ¿qué significa haber sido injertado a Cristo?
Segundo, ¿cómo definirías la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Y tercero, Cristo no solo nos sustituye en su muerte. ¿Qué más provoca? Si Dios permite, nos encontraremos en esta misma plataforma la próxima semana. Dios les bendiga.